Como siempre, hermanos, es un placer estar con ustedes nuevamente en este canal de la mano con Jesús, canal cristiano, en donde nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy, el título de este video dice de la siguiente manera. Muy bien, estamos en peligro. Buen título, ¿no le parece? Estamos en peligro. Ahora la pregunta es, ¿cuándo estamos en peligro? Cuando no sabemos o no nos damos cuenta o no queremos o no creemos que estamos en peligro. Sí, hermanos, hay una forma en que nosotros no sabemos que estamos en peligro porque desconocemos, ¿no? Desconocemos, no tenemos conocimiento que estamos en peligro, ¿no? O también podríamos nosotros tener conocimiento, pero no nos damos cuenta en qué momento estamos en peligro. No nos damos cuenta, no podemos discernir en qué momento estamos en peligro. O también puede ser que nos damos cuenta y todo lo demás, pero no queremos creer que es así. No queremos creer que estamos en peligro. Y eso es peor todavía. Entonces, hay aspectos donde o no se tiene conocimiento, ¿no? O no se da cuenta, o no quieren creer que está la persona en peligro. Sin embargo, la palabra de Dios en la Escritura, o sea, en la Biblia, nos enseña las grandes verdades de la vida, de esta vida. Y si tomamos atención y nos instruimos al respecto, podemos nosotros enfrentar cualquier dificultad e incluso la misma muerte. Muchas personas piensan de que la palabra de Dios es para cuando nosotros abandonemos este mundo, que la palabra de Dios es cuando nosotros dejemos de estar aquí. Y eso está totalmente fuera de contexto, porque la palabra de Dios es para este tiempo. La palabra de Dios la diseñó para que nosotros podamos vivir una vida y una vida en abundancia. La palabra de Dios fue dada por Dios, inspirada por Dios para que nosotros podamos tener una guía de cómo vivir mientras estemos en esta tierra. Así que si alguno está pensando que la palabra de Dios solamente habla del cielo y solamente habla del día que partamos de aquí y solamente habla de hechos después de la muerte, están muy equivocados. No. La palabra de Dios es la que nos da a nosotros sabiduría, la que nos da el conocimiento de cómo enfrentar diversas situaciones e incluso la misma muerte, ¿no? De la cual muchos viven aterrados. Cuando les hablan de la muerte, realmente tienen temor. Pero cuando conoce usted la palabra de Dios, se va a dar cuenta que la muerte es parte de la vida y es también un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Sí, hermanos, pues el Señor dijo en el libro de Juan lo siguiente, y acompáñenme ustedes ahí, al libro de Juan en el capítulo 11 y el verso 25, dijo lo siguiente el Señor: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos hablando de palabras mayores, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando del derrotar a la muerte, está hablando del seguir vivo después de morir, está hablando de una resurrección. No estamos hablando de cosas menores, hermanos. El Señor mismo está dando crédito de esto. Dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente eso, sino en el 26 también dice: todo aquel que vive, el que está aquí en la tierra viviendo, aquel que está en este tiempo, y usted lo puede ver con sus ojos naturales, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice el Señor. Yo sí lo creo. ¿Y usted, hermano, hermana? Claro que sí. Entonces, estamos viendo de que el Señor está aseverando, Él mismo está diciendo de que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El Señor no miente, hermanos. El Señor habla sobre este tema porque es así. Porque hay una vida después de que nosotros dejemos este cuerpo. Seguiremos viviendo. El Señor nos resucitará, porque el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el mismo Espíritu nos resucitará también a nosotros si hemos creído en Él. Amén. Y eso es totalmente cierto, ¿no? Y esto es tan importante, y es tan importante tener conocimiento sobre este tema, creer y vivir en el contexto de la palabra de Dios, pues la falta de conocimiento
traerá problemas graves a nuestra vida. Muy bien, y veamos qué dice al respecto la palabra de Dios. Acompáñenme ustedes al Antiguo Testamento y vamos al libro de Oseas. Oseas en el capítulo 4 y el verso 6, en su primera parte dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido, dice el Señor. Mi pueblo fue destruido. Tremendo, ¿no? El Señor está diciendo, mi pueblo fue destruido. Y entonces usted dirá, pero ¿cómo el pueblo de Dios va a ser destruido? ¿Cómo es posible que Él no es Dios? No, sí, pero dice algo más. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De lo que Él estaba enseñando, de lo que Él estaba instruyendo, de lo que Él estaba indicando. Y muchos de ellos o no conocían, o no se daban cuenta, o no querían creer. ¿Se da cuenta? Y el Señor dejó su palabra. ¿Por qué? Porque en este mundo el hombre está en peligro, hermanos, cuando no conoce a Dios. El hombre está en peligro cuando no conoce a Dios. También dice el libro de Proverbios, ¿no? Dice lo siguiente, en el capítulo 1 y el verso 7, dice así el Señor: el principio de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría, ¿dónde empieza la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Claro, porque son insensatos, porque son necios, porque son personas que no quieren entender, no quieren saber, no quieren escuchar nada de Dios. Entonces el principio de la sabiduría, no estoy hablando de la inteligencia, cuidado, estoy hablando de la sabiduría para tomar decisiones, de la sabiduría para encaminar nuestra vida, la sabiduría para enseñarle a alguien más, de la sabiduría para poder planificar el futuro. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, el temor de Dios nos lleva ¿a qué? A cumplir las cosas, porque tenemos temor de Dios, porque sabemos que Él es todopoderoso y sabemos que la enseñanza de Él es para siempre, ¿no? Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Recuerde eso, hermano, y eso es muy importante. Así que nuestro Dios es totalmente sabio y hay que tener también temor de Él. ¿Por qué? Para no hacer lo que nos viene en gana y no querer hacer lo que nosotros queremos o lo que alguien más dice. Y entre ellos está el enemigo, porque él nos lanza pensamientos y muchos están siguiendo ese camino. Pero bueno, dice también el libro de Proverbios nuevamente, en su capítulo 13, Proverbios 13, 18, dice lo siguiente: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. El que menosprecia el consejo de Dios. ¿Qué pasa con esa persona que menosprecia el consejo de Dios? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Pero ¿qué pasa con el que escucha el consejo, el que cree el consejo y el que lo aplica en su vida? Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Recibirá honra. Bendito sea. Bienaventurado entonces aquel que no menosprecia el consejo, pero que sigue el consejo. Amén. Muy bien. Entonces hasta ahí podemos nosotros entender. Y esto es tan importante desglosarlo, hermanos, para que usted no menosprecie la palabra de Dios, para que usted empiece a escudriñar la palabra de Dios, para que trate usted de encaminar su vida o de enderezar sus pasos, porque la palabra de Dios es la lumbrera para nuestros pasos. Y es tan importante y tan maravilloso que yo le recomiendo que tenga cada día más conocimiento acerca de la palabra de Dios. Bueno, insisto, el conocimiento de la palabra de Dios es la clave para vivir una vida de gozo, paz y justicia. Y además la palabra de Dios nos prepara para enfrentar con éxito las adversidades de este mundo. No de enfrentarlas solamente, porque de enfrentarlas enfrenta cualquiera, pero de enfrentar con éxito me refiero, de salir librado, de salir victorioso, a eso me refiero, ¿no? Entonces, este mundo está infestado de situaciones peligrosas, por eso el hombre está en peligro cuando no sabe que está en peligro. Y no se olvide, hermanos, de suscribirse a nuestro canal y darle like para estar nosotros en contacto permanente. Muy bien, dice también, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vive el justo? Por la fe.
Porque el que cree hace, el que cree camina, el que cree aplica, el que cree acata el consejo de Dios, ¿no? El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios, así que no crea que aquel que no tiene fe en las cosas que Dios dice va a recibir algo de Dios. Lo dice el apóstol Santiago, usted lo sabe. Y la palabra de Dios es útil y muy útil. Mire lo que dice la Escritura acerca de la palabra de Dios. Dice en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el verso 16, dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Toda qué? La Escritura. Toda la Biblia, toda esta palabra, todo lo que está aquí es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Todo lo que usted pueda leer aquí está inspirado por Dios. Es Dios hablándole a usted. Amén. Y está escrita por los hombres que fueron inspirados también. Pero la palabra en sí es inspirada por Dios. Me estoy refiriendo a la palabra, no estoy refiriéndome a la persona que lo escribió, sino a la palabra. Está inspirada por Dios, dice así. Y es útil para enseñar a quién, al hombre. ¿Para enseñar a quién? Bueno, al hombre y a la mujer. Para decirle, ¿sabe qué? Esto es así y no es como tú piensas. Estás yendo por un camino equivocado, la verdad es el camino que debes seguir, ¿no? Entonces es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, no en cualquier cosa, sino en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios te prepara para cosas buenas y para defenderte de cosas malas, pero te prepara para hacer cosas buenas. Amén. Estamos hablando de algo muy importante, porque estoy seguro que todos ustedes quieren hacer cosas en el mundo, pero cosas buenas. El apóstol Pablo también decía que con el Espíritu sirve, ¿no?, con gozo a Dios. Esto lo reafirma el Señor en el libro de Juan. Podemos verlo nosotros también en el libro de Juan, donde hace un enfoque distinto, pero trata de lo mismo. Acompáñenme ahí al libro de Juan, en el capítulo 15 y el verso 5. Dice el Señor lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy el árbol y ustedes son las ramas, está diciendo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de él, nada podéis hacer. Separados de él, usted está en peligro. Separados de la sabiduría y la palabra y el consejo de Dios, usted está en peligro. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Amén. Muy bien, y eso es tan importante. O sea, concluye que sin el consejo, sin la guía, estamos nosotros viviendo como perdidos. Y no solo eso, sino que no seremos salvos. En consecuencia, solo nos esperaría a nosotros el infierno. Así es. Sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sin el conocimiento. Si no estuviéramos nosotros en Cristo, entonces no recibimos la salvación. Y si no recibimos la salvación, no vamos al cielo. Entonces, ¿qué nos espera? Es el infierno. Separado de mí, el Señor dice, nada podéis hacer. Él está en control de todo. Él es Dios. Y eso usted debe tenerlo siempre en cuenta. Entonces, si Jesús es el árbol y nosotros los pámpanos, tenemos que interpretar lo siguiente: que si la raíz es santa, pues las ramas también lo son. Amén. Y usted no es santo, hermano, hermana, por las obras que usted hace, para que diga, mire qué santito. No. Usted es santificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que lo hace santo a usted. Creer en el Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo haya venido a usted y usted haya nacido nuevo. Y esté caminando en nuevos caminos. Es una nueva criatura, ¿no? Entonces, de eso se trata. Así que no somos santos nosotros mismos, pero sí, porque Él es santo y nos santifica también a los que estamos en Él. Amén. Bien, hermanos, así que usted puede estar tranquilo, pero tenga en cuenta que tiene que tomar conocimiento que está en peligro, porque vivimos en un mundo muy peligroso, y el único que nos libra de todo peligro es el Señor.
cuando nosotros acatamos su consejo y tomamos sabiduría de su palabra. Amén. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y realmente queremos confesar cuán agradecidos estamos, Señor, de que tú nos instruyas de esta manera y nos prepares y nos digas a nosotros, antes de que nosotros podamos caer en cualquier problema, que tú estás allí, que tú eres la solución, que tu palabra es verdad, que tu palabra nos lleva a nosotros a buen puerto, nos lleva a nosotros a vivir en aguas de reposo y a descansar en pastos verdes. Bendito seas, Padre, te damos gracias de todo nuestro corazón, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, soy el pastor Bruno Mateus González y los amo en el amor de Cristo.